Buenos días, querida y amada Iglesia de la Alianza Cristiana y Misionera. Es para mí siempre ha sido, es y será un gozo muy especial y de enorme gratitud al Señor que me permita compartir estos tiempos con ustedes. Unidos en oración, día 663. Santiago 1:27 dice: la religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Y creo que este versículo que la Iglesia Nacional ha puesto como base de la meditación de esta semana nos va a permitir una linda introducción al tema que el Señor ha preparado para compartirlo. Permítame tener un tiempo de oración. Señor, usa este texto bíblico de Santiago 1:27. Usa, Señor, mi vida como expositor de tu palabra, para que a través de lo que se va a ver en la reflexión de esta mañana, de lo que es el mayordomo infiel, podamos nosotros como Iglesia de Cristo aprender la lección que tu Santo Espíritu nos va a mostrar en esta mañana, cómo debemos nosotros manejarnos en esta vida cuando administramos las cosas tuyas y que le debemos hacer de manera decente. Háblanos a través de tu palabra. Bendice este tiempo especial, Señor, y que del cielo se derrame como una lluvia bendecida para que todos y cada uno de nosotros comprendamos, entendamos y podamos aplicar los principios que vamos a ver de esta parábola para nuestra vida cotidiana. Te lo rogamos en el nombre santo de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos queridos, antes de orar por los temas que esta semana nos toca, permítanme compartir lo que es el análisis de lo que es conocido para el mundo evangélico el mayordomo infiel. Conocer el reino de los cielos, entrar en el reino de los cielos, poseer el reino de los cielos es lo más importante. Es el tesoro más grande y más valioso que un ser humano puede alcanzar, como una evidencia de la más valiosa, la cual es que tenemos la salvación en Cristo Jesús. El resultado de tener un corazón de buena tierra, que está en condiciones de producir 30 por 1, 60 por 1, 100 por 1 de la semilla sembrada, es lo que nosotros como iglesia debemos revisarlo continuamente. En ese reino de los cielos que funciona aquí en esta tierra, recordemos lo que vimos la semana pasada, es que la voluntad de Dios se cumpla. Si recordamos lo que el Señor Jesucristo expuso en su oración de Mateo 6, del 9 al 15, ahí el Señor Jesús muestra el significado práctico de lo que es tener o vivir el reino de los cielos. Tener el pan cotidiano, porque somos trigo de buena calidad. Saber pedir perdón y recibir el perdón como evidencia de lo que ha hecho Dios. Eso es vivir el reino de los cielos. Saber que he sido perdonado por el poder de la sangre de Jesús. Eso es vivir el reino de los cielos. Saber que Dios me ha cambiado la esencia de mi naturaleza al pedir yo perdón genuinamente por el pecado que he cometido. Eso es vivir el reino de los cielos. Tener la capacidad de perdonar a quien me ha ofendido. Eso es una evidencia práctica de lo que es vivir el reino de los cielos. Vencer la tentación, vencer al maligno, tener la capacidad de pisar la cabeza de Satanás por tener la autoridad de lo que es vivir el reino de los cielos, eso es algo espectacular. Experimentar el poder de Dios y su gloria por siempre. Practicar lo que es la justicia.
vivir en paz, mostrar el gozo de la salvación recibida por el Espíritu Santo. Eso es vivir el reino de los cielos. Pero también la constitución del reino de los cielos nos permite tener o analizar las leyes que no solamente tienen que ver con conocer esa ley, sino debemos ejercitarlo en nuestra vida cotidiana. Y una de esas leyes tiene que ser la administración de la economía del reino de los cielos. Y esto explica la parábola del administrador infiel, que lo vamos a analizar en esta oportunidad. Escuchen con atención. En el sistema mundo que nosotros vivimos, se mantiene el criterio que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Por este concepto, usted y yo podríamos estar peleando porque esto se mantenga en nuestro país, ¿verdad? Pero en el reino de los cielos es lo contrario. Toda persona es culpable hasta que se compruebe lo contrario. Como dice Romanos 3, del 10 al 11. No hay justo ni uno solo. Por lo tanto, ¿cómo poder coordinar, cotejar estos dos conceptos tan diferentes que se ponen en práctica en estos tiempos? Analicemos, por lo tanto, la parábola del mayordomo infiel. Lucas 16, del 1 al 13. Pero antes de analizar el texto poco a poco, debemos recordar que la palabra mayordomo es equivalente a ser un administrador. Y la Biblia me dice en 1 Corintios 4, del 1 al 2, que nosotros somos administradores de los misterios de Dios. Y que debo aún ser un administrador digno de confianza. Si nosotros administramos las cosas visibles y debemos ser buenos administradores, ¿cómo ser administradores de las cosas que no se ven, de las cosas que no son tangibles? ¿Cómo yo puedo ser buen administrador de los misterios de Dios? Esto es todo un desafío, ¿verdad? Lucas 16, del 1 al 2 me dice, Jesús contó otra parábola a sus discípulos. Un hombre rico tenía un administrador a quien acusaron de derrochar sus bienes. Así que lo mandó a llamar y le dijo, ¿qué es esto que me dicen de ti? Rinde cuentas de tu administración, porque ya no puedes seguir en tu puesto. Híjole. A veces nosotros como seres humanos no entendemos, no hemos entendido el diseño de Dios, de lo que Él hizo con la creación y cómo Dios le puso al hombre en esa creación que Él hizo. El Salmo 8, los versículos del 5 al 8, muestra claramente este concepto. Ahí dice que me hiciste poco menor que los ángeles. Me coronaste de gloria y de honra y me permitiste administrar todo lo que está en la tierra, todo lo que está en el cielo, todo lo que está en el agua. Y eso implica una enorme responsabilidad. Todo lo que soy, todo lo que tengo, no es mío. Solo soy administrador de lo que no me pertenece. Inclusive en estos tiempos tan duros y difíciles en que vivimos, donde un concepto por todo el tema de la ideología del género que se ha hablado los últimos años, donde se dice que el cuerpo es propiedad de la persona. Y si yo soy propietario de mi cuerpo, puedo hacer con mi cuerpo lo que yo quiera. Pues la Biblia no me dice eso. Fui adquirido por ti, Señor. Debo glorificarte con mi cuerpo y con mi espíritu, que te pertenece. 1 Corintios 6, 18. Por lo tanto, mi cuerpo no es mío. Tengo que saber administrarlo. Las ideas no son mías. Tengo que administrarlo. Los recursos
que obtengo por las ideas recibidas tampoco es mío. Debo ser consciente que si soy un administrador digno de confianza, debo estar siempre dispuesto a rendir cuentas de mi administración de todo, de mi cuerpo, de mis pensamientos, de mis recursos. Caso contrario, puedo ser quitado del puesto de administrador con vergüenza. Entonces, el primer principio que debemos aprender aquí es que siempre debemos dar todo lo que tiene que ver con lo que no es nuestro, rendir cuentas. Usted y yo tenemos que aprender a rendir cuentas de todo, de nuestro cuerpo, de nuestras ideas, de los recursos. Y no de la tendencia que decimos, de mi cuerpo, de las ideas que son mías, de los recursos que son míos. Pero nada de eso es mío. Tengo que administrar lo que no me pertenece. El segundo punto que esta parábola indica es que la administración de los bienes que no me pertenecen, tengo que administrarlo de manera íntegra. Lucas 16, del 3 al 7 dice, el administrador reflexionó, ¿qué voy a hacer ahora que mi patrón está por quitarme el puesto? No tengo fuerzas para acabar. Me da vergüenza pedir limosna. Tengo que asegurarme de que cuando me echen de la administración, haya gente que me reciba en su casa. Note la forma de pensar de él. Luego dice, ya sé lo que voy a hacer. Llamó entonces a cada uno de los que le debían algo a su patrón. Al primero le preguntó, ¿cuánto le debes a mi patrón? 100 barriles de aceite, le contestó él. El administrador le dijo, toma tu factura, siéntate enseguida y escribe 50. Luego preguntó al segundo, ¿y tú cuánto debes? 100 bultos de trigo, le contestó. El administrador le dijo, toma tu factura y escribe 80. El administrador de esta parábola era corrupto. Era un perfecto bribón. Todo lo que buscaba apuntaba a su beneficio propio, sin importar el mal que podía estar infligiendo a terceros. No ejercía su administración con ética, con integridad. ¿Sabe una cosa? El virus del pecado en este mundo, en nuestro país, ha producido por efecto del grano venenoso de la cizaña que vimos de la semana anterior, ha generado la viveza criolla. ¿Qué es la viveza criolla? Cuando el propósito de la vida se ha concentrado en conseguir o apoderarse únicamente bienes materiales, da como resultado ganancias injustas y llevar pan de dolores. ¿Qué es el pan de dolores llevar a casa? Amasado con grano de cizaña. Y eso llevamos a casa y envenenamos a toda la familia. Todo lo que existe en este sistema, los deseos del cuerpo, la codicia de los ojos, la arrogancia de la vida, no proviene de Dios y es totalmente destructivo, dice Primera de Juan 2, del 16 al 17. ¿Cuáles eran las habilidades de este administrador bribón de la parábola? No supo desarrollar destrezas y habilidades manuales. Dice el texto que no tenía fuerzas para acabar, era un inútil. No desarrolló humildad, era cizaña pura. Ni entereza de carácter para enfrentar crisis, le daba vergüenza pedir limosna. Mire, observe las palabras que se está diciendo. No desarrolló destrezas y habilidades, era inútil. Y no aprendió a manejar la crisis. Pero sí desarrolló esta viveza criolla.
no solamente para aprovechar de su función de administrador, sino que corrompió a sus compañeros de trabajo, falseando la verdad de sus estados financieros. Las ganancias injustas es todo sistema de trabajo que rompa con los principios éticos para obtener beneficios personales. Permítanme repetir. Las ganancias injustas es todo sistema de trabajo, nota que digo de trabajo, que rompen los principios éticos para obtener beneficios personales en perjuicio de otros. Si hacemos un análisis puro de esta descripción y le analizamos en el contexto nuestro, en el tiempo en que vivimos, las ganancias injustas están manifestadas en la mayoría de las actividades de nuestra sociedad. Con temor y temblor digo, ganancias obtenidas por medio de cobrar intereses usureros. Hay gente que hace eso. ¿Puede haber usura legal? El sistema bancario debería preguntarse y confrontarse a sí mismo con esto, ¿verdad? Son ganancias indebidas el cobrar intereses usureros. Ganancias injustas obtenidas al comercializar productos de mala calidad. Si yo tengo ganancias al comercializar productos de mala calidad, son ganancias injustas. Es dinero que llevo a casa mezclado con harina de cizaña, pan de dolores. Ganancias injustas por sobreprecios por la falta de una fiscalización honesta. No es cuestión de hacer cosas, sino que no exista sobreprecios en hacer cosas. Y si no hay una fiscalización correcta y hay ganancias al respecto, estoy llevando pan de dolores a casa. Ganancias injustas obtenidas por manipular dobles contabilidades. Ganancias injustas por el uso indebido de placeres ilícitos. Chispas. Ganancias mal habidas como resultado de lo que es el uso de placeres ilícitos. Ganancias obtenidas por imposiciones de impuestos injustos. Ganancias mal habidas. Resultado de cizaña. Ganancias obtenidas por incumplimiento de imposiciones fiscales justas. La corrupción en todas sus formas es el efecto directo de los administradores injustos que han producido dolor por haber comido pan de dolores, por haber amasado harina con grano de cizaña. La tercera característica es que el uso del dinero es una muestra de mi condición espiritual. El uso del dinero es una manifestación de mi condición espiritual. Lucas 16, del 8 al 9. Pues bien, el patrón elogió al administrador de riquezas mundanas por haber actuado con astucia. Y Jesús dice, es que los de este mundo, en su trato con los que son como ellos, son más astutos que los que han recibido luz. Por eso les digo que valgan de las riquezas mundanas para ganar amigos, a fin de que cuando éstas se acaben, haya quienes los reciban a ustedes en viviendas eternas. ¿Qué quiso decir Jesús con esto? Mi hermano querido, hermana, la viveza criolla es admirada por este sistema, que es injusto, sistema en que vivimos. La gente admira la viveza criolla, pero esto no significa que sea correcto, ni que sea justo. Una de las habilidades que tiene la cizaña, los hijos del diablo, es que usan la astucia con mejor habilidad comparada con los que son
Trigo, hijos de luz, hijos de Dios. Pero esta astucia es astucia luciferina, que apunta a amasar dinero haciendo harina, pulverizando a los demás. Este tipo de astucia no produce desarrollo, no se implementa la justicia, no se produce paz, ni tampoco gozo. La manera de cómo administro el dinero de este sistema injusto me permitirá tener una garantía del estado en que tendré al cruzar el umbral de la muerte. El administrar dinero que no me pertenece muestra mi condición espiritual. La Biblia me dice que el amor al dinero es causa de muchos males. Por ello, muchos se han desviado del rumbo de la fe en Dios y se han producido muchos males a sí mismos y han contaminado a todos los de su entorno, como dice Primera de Timoteo 6:10. ¿Cómo usted está manejando los recursos económicos? ¿Cómo lo estamos manejando? ¿Qué garantía hay de lo que estoy yo haciendo para que cuando estos recursos económicos se acaben, que un día se van a acabar, me puedan recibir en las viviendas eternas? ¿Qué realmente es lo que debo hacer? ¿Cuál es mi responsabilidad financiera? Si soy yo trigo, quiero que me escuche bien. ¿Cuál es su responsabilidad financiera? Mi responsabilidad financiera, siendo trigo. Lucas 10, Lucas 16 del 10 al 13. Lucas 16 del 10 al 13. El que es honrado en lo poco también lo será en lo mucho. Y el que no es íntegro en lo poco tampoco lo será en lo mucho. Por eso, si ustedes no han sido honrados en el uso de las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas? Y si con lo ajeno no han sido honrados, ¿quién les dará a ustedes lo que les pertenece? Ningún sirviente puede servir a dos patrones. Menospreciará a unos y amará a otros. O querrá mucho a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. Esto es importante que nosotros lo entendamos muy bien. ¿Cómo estoy manejando mi cuerpo en estos tiempos de pandemia? ¿Cómo lo estoy manejando sabiendo que este cuerpo no me pertenece? ¿Cómo estoy manejando las ideas y los pensamientos en este tiempo de pandemia? ¿Cómo manejo los recursos? El administrador que es trigo debe dar buenos resultados de su administración, ¿verdad? Con los pocos recursos que se le ha dado. Pero si no es productivo con lo recibido, jamás podrá administrar recursos mayores. Si yo, de lo que me dan para administrar, así como 1,000, digamos, no administro bien, no tendré la opción de que Dios me permita administrar más de esos 1,000. ¿No le parece? ¿No le parece? Aquí muchas veces lo que voy a decir puede rozar a una pequeña discusión. Mucha gente anhela tener mayores ingresos económicos y no lo tiene. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces no se sabe manejar el gasto. A lo mejor lo que yo necesito es ser óptimo en manejar el gasto que tener mayores ingresos. ¿No le parece? Esto es importante para todos nosotros. La integridad es la carencia de huecos en todos los niveles. Puedo tener huecos pequeños, dirán unos, pero huecos al fin. Y el recurso se desperdicia. La integridad es no tener huecos.
es decir, ser eficaz, eficiente en lo que hago. ¿Qué nos toca analizar a nosotros siendo trigo en estos tiempos de pandemia? ¿Cuál es mi responsabilidad financiera al ser trigo de buena calidad? Quiero que me escuche esto con toda la atención posible. Si con los recursos financieros que manejo no diezmo al Señor como corresponde, paso al estatus de ladrón de los recursos de Dios y puedo perder mi cargo. Puedo perder los ingresos que tengo. Si el recurso financiero que me da para que administre lo uso de manera exclusiva en mis propios intereses y no uso el recurso para ayudar al que está necesitado, no estaré en condiciones de administrar montos mayores. Y lo que yo estoy haciendo de pensar y preocuparme solo en lo mío, puede ser que pierda mi cargo. ¿Mm? Si no soy recursivo, si no soy productivo con los recursos que he recibido, no podré enfrentar crisis mayores que se suelen presentar en estos sistemas injustos y puedo tener el riesgo de perder aún lo que tengo. Si usted y yo no sabemos manejar esta pandemia, ¿cómo vamos a manejar cosas mayores que vengan? Este virus está aquí. Tenemos que aprender a vivir con este virus. Y este virus nos indica claramente que su afectación, estas últimas cepas, no están produciendo unos índices de muertos como teníamos al principio. ¿Sabemos manejar esta crisis? Y si no sabemos manejar esta crisis, ¿cómo vamos a manejar crisis mayores? ¿Qué va a pasar en eso? Si no puedo manejar éticamente los recursos que no me pertenecen, ¿cómo voy a manejar los recursos del reino de los cielos que sí me pertenecen? No los voy a poder manejar. ¿Sabe qué? La esencia del reino de los cielos es justicia, paz y gozo en el Señor. ¿Lo estoy manejando eso? Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. No puede haber, por lo tanto, trigos que sean amargados. No puede haber. Algo me está diciendo, ¿verdad? No puedo tener un pie en el cielo y un pie en el infierno. No puedo servir a Dios y al diablo a la vez. No puedo hacerlo. Querida iglesia de la Alianza, ¿qué tal si nos ponemos a trabajar en esta semana? ¿Somos administradores dignos de confianza? Como dice 1 Corintios 4, del 1 al 2. ¿Qué aspectos de mi vida no estoy rindiendo cuentas? Hágase esa pregunta. ¿Qué aspectos de mi vida no estoy rindiendo cuentas? Tito 1:7 me dice que yo debo ser un administrador irreprensible, no obstinado, no iracundo, no dado a la bebida, no pendenciero, no amante de ganancias deshonestas. ¿Qué características de esta definición no le estoy cumpliendo y qué debo corregir? Escuchemos con atención esto. Si en la administración del dinero que Dios me permite tener, no he sido fiel en diezmar y ofrendar, ¿qué voy a esperar de la vida? ¿Qué voy a esperar de la vida? Contestemos esto.
Escuche bien esto. ¿Cuánto dinero promedio mensual apoyo para dar al necesitado fuera del diezmo? ¿Cuánto? Por otra parte, ¿cuál es mi déficit mensual que tengo? ¿Cree usted que el déficit mensual que tengo es el resultado que no diezmo ni ofrendo? Sí, no. ¿Por qué? Buena pregunta, ¿verdad? Y termino con esta reflexión. El texto de Primera de Corintios 8, del 18 al 20, me dice, huyen de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete fuera de su cuerpo. Pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Si mi cuerpo no es mío, yo debo honrar a Dios con el cuerpo. ¿Cómo estoy manejando mi pureza sexual? ¿Cómo estoy manejando mi pureza sexual? Hermanos queridos, esto es importante. A veces podemos hablar bonito de Dios. Tener hambre de Dios implica obedecer su palabra. Tengamos un momento de oración. Ayúdanos a comprender, oh Dios, esta gran necesidad de ser un administrador digno de confianza con mi cuerpo, con mis ideas, con los recursos que tú me has dado. Ayúdame a reconocer que nada de lo que me has dado me pertenece, es tuyo todo. Y tengo que ser un buen administrador del cuerpo que tú me has dado, de las ideas que tú me has dado, de los recursos que tú me has dado, para ser un administrador digno de confianza. Caso contrario, corro el riesgo de que tú me quites de la administración. Ayúdame a ser inteligente en manejar adecuadamente los recursos que me has dado. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Pero amado Dios, permítanos también que en este tiempo roguemos por esta nación de Afganistán. Que haya personas que puedan ir a compartir las buenas nuevas de salvación. Y que en estos tiempos difíciles de pruebas puedan sobrellevar la crisis. Bendice el territorio ecuatoriano. Permite que salgan productos de esta nación. Que podamos crecer para que el sustento permita cubrir las necesidades de casa. Restablecer una economía saludable, siendo buenos administradores de los recursos que el país tiene. Oramos, oh Dios, por las necesidades de aquellas familias que están pasando por situaciones económicas complejas en todo el país. Provee del recurso necesario. Países como Guatemala, México, por la violencia que están viviendo, por el crimen organizado. Y también lo que está sucediendo en nuestro país, en nuestras ciudades como Guayaquil, por la demasiada cantidad de muertos que hay por violencia. Permítenos, oh Dios, pedirte por México, por el alto índice de femicidios que están pasando ellos. Ten misericordia del país, amado Padre Celestial. Ten misericordia de este país del Ecuador. Y ayúdanos como iglesia a salir adelante, a trabajar, a vencer las crisis, a ser buenos administradores, a manejar los recursos que tenemos, a diezmar con amor y gratitud,
a ofrendar para ayudar al necesitado, con amor y gratitud a ti, para ser administradores dignos de confianza y que tú no nos saques de la administración. Gracias de todo corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.